Y vamos a hacer, como les dije la vez pasada, el anuncio de nuestra segunda unidad, ¿no? Nosotros ya con esto pasamos desde nuestra descripción a estos otros contenidos, ¿no? Aquí Profe, ya vimos los fundamentos básicos de la escultura, principios formales y desarrollo de la escultura del siglo XX, que son básicamente los dos contenidos que estaban descritos en estas clases teóricas y en este ensayo que ustedes me van a presentar. Entonces, aquí en lo que nos vamos en el contenido que nos vamos a centrar básicamente va a ser en la representación de la figura humana, escultura y materialidad. Y para esto, nosotros ya trabajamos, ¿no? La, la primera unidad que ya va a ser evaluada por el ensayo. Y en la segunda unidad tenemos nuestro concepto de representación y entorno, objeto y contexto. Esta unidad está vinculada a esa dimensión procedimental, que fundamentalmente lo que quiere decir es que nos vamos a fijar en los procedimientos, en los modos de hacer, ¿no? Básicamente nos vamos a ensuciar las manos y vamos a trabajar de manera práctica, ya no teórica, a través de tutoriales y de tutorías que yo también les voy a ir haciendo a través de las clases, juntos también con apoyo técnico desde lo virtual, ¿no? Vamos también a ver el fenómeno de la tensión entre las formas, entre lo orgánico y lo geométrico. Y para eso vamos a tener como referente a nuestro escultor Ron Mueck. Ron Mueck, que ya se los había presentado en las clases pasadas, es un artista que nosotros sabemos que viene del área de los efectos especiales del cine. Y desde ahí es de donde él adquiere todas estas técnicas que hacen que sus trabajos sean tan brutalmente reales. Sin embargo, él inserta la tradición en lo contemporáneo por su modo de hacer. Entonces nosotros cuando vemos estas obras de Ron Mueck que están expuestas en el Museo de Londres, en Inglaterra, y que causaron como un revuelo mundial, ¿no? Cuando Ron Mueck se hace tan popular. Es por la increíble vitalidad de su trabajo, ¿no? Y el grado de perfección que tiene. Y que justamente está aquí trabajando con el tema de la escala, ¿no? Que comentaba una compañera. Entonces, nos damos cuenta cómo la relación con la escala genera sensaciones humanas que solamente se logran bajo esa lógica, ¿no? Bajo esa técnica. No podemos sentir lo mismo si vemos esta figura de manera pequeña, digamos, y la podemos sostener en una mano, así la apreciamos de esta manera, ¿no? Como estamos viendo en la fotografía. Todo este juego que tiene que ver con este hiperrealismo, que ya esto es como un hiperrealismo, no es como ese hiperrealismo de los años 60, esto ya estamos hablando de los 90 en adelante, nos lleva a reflexionar y nos hace sentir también que la realidad brutal de estas obras nos hacen pensar en la alta tecnología que poseen. Sin embargo, todo lo que nosotros estamos viendo es un resultado. Y ese resultado, como en el caso de esta figura de este hombre mayor, la vemos acá, ¿no? En cuál es la parte inicial de este trabajo, cómo fue hecho. Entonces vemos que hay todo un trabajo estructurado en fierro, ¿no? Y un modelado también en ¿cómo se llama?, en alambre, lo que permite que después yo con una masa vaya recubriendo y vaya llegando ¿cómo se llama?, a la obra definitiva. Entonces, aquí vemos cómo el modelado, ¿no?, y la estructura siguen formando parte de la escultura. El modelado quizá es la técnica más antigua de la escultura por la facilidad que tiene y por el grado de perfección que permite realizar, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta que esa técnica tan ancestral nos lleva también a resultados tan sorprendentes como este, ¿no?
como estas pequeñas obras de Ron Mueck que gozan, digamos, de ese realismo y de esos materiales tecnológicos que constituyen, no sé, la silicona, las resinas, para lograr, digamos, estos efectos. Entonces hay todo un procedimiento técnico que tiene que ver con lo contemporáneo, pero que todo este conocimiento técnico contemporáneo está sostenido en las técnicas más antiguas y más tradicionales como el modelado en arcilla, ¿no? Aquí vemos el proceso de construcción donde de pronto nos imaginamos cómo eso se podría hacer y nos damos cuenta que finalmente es toda una estructura que sostiene esta forma y que posteriormente se maneja como como una suerte de gran utilería. Entonces nos vemos que en lo técnico, el modelado en arcilla, tiene ese valor de lo simple que ha trascendido toda época, ¿no? Pensamos en las vasijas o en las cerámicas de los pueblos originarios, eh, y nos damos cuenta que ese material sigue prestando servicio al momento de generar formas tridimensionales, sobre todo en el arte. Sobre todo también porque este material es muy sensible a todas las improntas que pueda dejar un artista, y eso lo hace parecerse a lo que podría ser un piano bien afinado, ¿no? Un músico en un piano desafinado no le resulta. Entonces, la arcilla tiene la bondad de que, siendo un material muy simple, muy modesto, es un material perfecto, natural, sin ningún tipo de aditivo, y que tiene muy buena resistencia también al tiempo cuando pasa procesos como el de cocimiento, ¿no? Entonces los materiales, ¿no?, y las herramientas y la escultura forman parte de la infraestructura que permite que el lenguaje de lo escultórico se pueda manifestar. Entonces, todo este tipo de herramientas también va a determinar cuál va a ser la habilidad que yo voy a poder desarrollar frente a un determinado material, como en el caso de las gubias, ¿no?, que estamos viendo aquí. Es importante identificar también las herramientas porque también nos hablan del tipo de trabajo. Los cinceles, ¿no?, para el picado en piedra, ¿no?, una de las técnicas más tradicionales, ¿no?, donde vemos que hay cinceles de distintos tipos, hay cinceles que que son dentados para ir desbastando, etc. También las herramientas de medición que nos permiten ir sacando proporcionalmente las medidas para que las obras se constituyan en objetos armónicos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar fundamentalmente el modelado, y estos que son los ahuecadores, ¿no? Son herramientas que están en el comercio, pero también tienen la posibilidad de ustedes mismos y mismas confeccionarlas. Yo hice muchas de estas con un alambre de un clip, y después, en vez de tener este palito, lo ponen un lápiz, y después lo forraba muchas veces con scotch bien apretado y funcionaba perfectamente. Entonces, muchas de estas herramientas tienen distintas formas para generar distintos efectos, como también las famosas estecas, ¿no? Las estecas también hay en el comercio, hay de distintos precios, hay unas que cuestan hasta como 2.000 pesos, que es un set como de estecas plásticas, otras de madera, y eso van cambiando los precios, pero básicamente son herramientas muy fáciles de realizar. Uno con un palito de helado se puede fabricar una esteca, ¿no? Basta que tenga un pedazo de lija y un cuchillo, y vaya devastando hasta llegar a la forma que uno desea. Entonces, lo procedimental de la herramienta es lo que finalmente nos permite, ¿no?, ir modelando y llegando a un resultado más acabado. Entonces, lo que nosotros vamos a entrar a hacer en esta unidad va a ser básicamente eso, ¿no? Nos vamos a centrar en esta segunda unidad en registrar, en visibilizar los procesos, y también nos vamos a acercar a las habilidades que nos van a permitir generar imágenes con un punto de comparación. Y ese punto de comparación va a ser cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes va a tomar su propia imagen para representarla tridimensionalmente, ¿no? Entonces,
vamos a hacer todo lo... Esperemos que pase la ambulancia. Vamos a hacer todo lo posible por acercarnos lo más posible, valga la redundancia, al original. Y el original soy yo. Entonces, el material de la arcilla tiene esa característica que no tienen muchos materiales, que es un material autoestructurante. O sea, vale decir, se sostiene a sí mismo. Sin embargo, lo opuesto es aquella estructura, como la vemos aquí en esta suerte de edificio, que necesita adosarse a piezas para poder generar una estructura sólida. Entonces aquí vemos también esa tensión que existe entre lo geométrico y también lo orgánico, que es algo que también vamos a ir revisando en nuestro propio trabajo. Entonces las formas del modelado tienen la capacidad de entregarnos mucho contenido a través de una práctica que es simple, ¿no? O sea, me refiero a que es simple porque la podemos realizar en nuestra casa. Entonces, les voy a pedir que vean conmigo este pequeño video. Aquí tuve un problema con el link, pero lo vamos a copiar, lo vamos a poner en internet para que lo puedan ver. Y después de ahí vamos a opinar. ¿Mm? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Este es un video de una escultura, Mariana Hudson, y nos va dando cuenta de cómo vamos a ir construyendo un rostro, ¿no? Cómo las partes van separadas, los labios son cosas aparte. Entonces yo voy a ir trabajando por etapas, ¿no? Agregando volúmenes, ¿no? Marcando, ¿no? De buena manera los músculos faciales. Fijándome también en cómo va operando la escultura también vista de lado. Como es un cuerpo tridimensional, eso implica que tengo siempre que tener una observación en 360 grados de lo que estoy realizando, ¿no? Y ahí justamente está ocupando uno de estos ahuecadores o sacadores, ¿no? Que tienen la función de ir definiendo bien la figura. Entonces la figura al irse definiendo bien, se va solidificando más estéticamente. Vemos como las manos también nos van sirviendo para ir suavizando ciertos rasgos, ciertas pasadas, digamos, con la espátula. Como haciéndolo. Y como bien vemos estas herramientas que está ocupando, fíjense que las cejas, las pestañas, los párpados, perdón, son pequeños lulos de arcilla, ¿no? Y miren con la destreza con que los va conectando al rostro hasta que ya nos hacen parecer auténticos, ¿no? Es porque el párpado también tiene un grosor, aunque sea mínimo, pero tiene un grosor. Y ahí ya se está acercando mucho a la forma que de algún modo lo que estamos buscando. Entonces todo esto, ahí está trabajando con una esteca, ¿no? Que son cosas que uno puede ir fabricando también con una cuchara, con un cuchillo malo. Hay muchas formas. Incluso con un palito de madera que uno lo va alisando y le va dando la forma. Entonces las herramientas nos van permitiendo poseer formas más definidas. Después incorpora el pelo, y también es importante considerar el pelo como un volumen, ¿no? Muchas veces no lo consideramos y es lo que nos da la naturalidad, digamos, ¿no? Y después, imagínense con ese elemento tan simple como una escoba, va dibujando sutilmente el contorno del cabello.
Y ahí está prácticamente ya muy bien definida la forma y la figura. Vemos el uso de otro material, una suerte de género con una arpillera gruesa, para ir sacando detalle, y un pincel húmedo que al final es lo que va suavizando definitivamente los rasgos. Entonces se dan cuenta que las herramientas nos van sirviendo para generar obras de mayor precisión. Y aquí tenemos el resultado. Miren qué maravilloso. Una obra maravillosa de esta artista, que bueno, evidentemente entendemos que ahí hay una práctica, hay una sabiduría, pero esta artista, Johanna Motzen, nos va a servir mucho, ¿no? Mucho para poder aprender estas técnicas, ¿no? Entonces, el encargo va a ser el siguiente, ¿no? Nosotros vamos, para hacer nuestra cabeza, aquí estamos viendo una proporción de la que podrían hacer con los materiales que le voy a pedir. Y los materiales que le voy a pedir básicamente van a ser 5 kilos de arcilla, ¿no? Que es greda, arcilla blanca o pasta de modelar. Idealmente que sea greda o arcilla, pero la pasta de modelar es muy tosca. Ahora, si no tienen otra alternativa por los motivos que sean, ocupan esa, pero les va a ser un poco más difícil. La gracia de la greda o de la arcilla es que son muy moldeables. También van a necesitar una bolsa de basura, van a necesitar trozos de género, van a necesitar por lo menos unas 4 estecas o cucharas de té o cuchillos o estecas que ustedes mismos se fabriquen. Van a necesitar un ahuecador que lo pueden comprar o se lo pueden fabricar del modo que yo les decía, con un clip y con un lápiz y unas buenas vueltas de scotch, 1 metro de hilo de pescar, ¿no? Que nos va a servir para cortar el material, 2 palitos de helado similar que también nos van a servir como esteca y papel de diario. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser generar una estructura, como ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, la estructura debe estar en una base de aproximadamente 20 por 20 centímetros y un palo central, una madera central, de aproximadamente 25 o 20 centímetros, ¿no? Va a depender un poco de la cantidad de material que ustedes tengan. Con 5 kilos, uno puede hacer una cabeza pequeña, ¿no? Pero sirve. Y una vez que ya tengan esta estructura hecha, las medidas estas son variables, ¿ah? No necesariamente tienen que ser estas medidas, porque estas medidas están consideradas para hacer una cabeza escala 1 a 1, o sea, vale decir, del mismo porte de mi cabeza yo hago otra igual, pero para eso necesito por lo menos 10 kilos de arcilla, y yo les pedí 5. Si pueden comprar más y hacerla más grande, genial, porque también es más fácil trabajar cuando el formato es más grande. Cuando es más pequeño, es más complicado porque ya se transforma en una suerte como de ¿cómo se llama? Como de miniatura, y puede ser más complejo. Entonces van a tener este palo, ¿no? O esta madera atornillada o clavada a una tabla. Yo les recomiendo que le echen cola fría. Aquí hay una base distinta, ¿no? Que es con un fierro de 6 pulgadas, que claro, es lo ideal, pero no se lo voy a pedir a ustedes porque ¿dónde lo van a hacer? Entonces en este eje, donde estoy pasando el cursor, ustedes van a envolver el papel de diario para darle un pequeño grosor, comprendiendo que no lo pueden hacer del grosor del cuello real porque hay que echarle arcilla encima. Y lo mismo van a hacer con la parte superior al hacer una pelota de papel, que después la van a pegar con masking tape o pegote, y posteriormente la van a forrar con alusa plástica o bolsas de plástico, ¿no? Para que la arcilla no humedezca el papel y el volumen se deprima, ¿no? O se
se vaya reduciendo. Y sobre eso aplican la arcilla, ¿no? Igual yo siempre sobre el plástico sugiero, digamos, que se den unas vueltas de este papel engomado, porque la arcilla sobre el plástico tiende a resbalarse. Entonces es mejor tener unas winchas de papel. Una vez que ya terminaron la cabeza, ya empezamos a darle la forma, ¿no? Empezamos a darle la forma, empezamos a sacar las proporciones, y empezamos a definir dónde van a ir los ojos, dónde va a ir la nariz, cómo lo vamos a empezar a definir y cómo nos empezamos a acercar a un resultado final. Todo esto lo vamos a ir haciendo en etapas. Después cómo vamos a construir la oreja. Aquí ya vemos en esta etapa ya está bastante más adelantado y se ve bastante mejor, ¿no? Entonces, para concluir, lo primero que vamos a necesitar para la próxima clase es armar la estructura de soporte, ¿no? Que es la que está descrita ahí. Generar un volumen con el papel de diario. El volumen del papel de diario tiene dos intenciones. Una es no ocupar tanto material y lo otro que se haga un poco más liviano también el trabajo. Después que tienen la estructura lista del volumen con el papel de diario, aplican la arcilla a esta base, ¿no? Después el cuarto paso es modelar el cráneo y el cuello, y el quinto paso es fabricar una pinza de medición, que eso yo se los voy a entregar la próxima clase, porque con esto ya van a tener suficiente para realizar. Entonces, en este mismo material, ustedes van a ver que hay distintos tutoriales que yo les grabé para que sepan, digamos, el tema, por ejemplo, de las proporciones, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, porque finalmente las proporciones tienen que ver con ¿cómo se llama? Con un patrón que también les voy a subir, ¿no? Y ese patrón tiene que ver ¿cómo se llama? Con las medidas del canon del cuerpo humano. Entonces las pinzas nos van a servir, como la estamos viendo utilizadas acá por la escultora Johanna Madsen, y vemos también ahí la marca, ¿no? De donde proporcionalmente están los ojos, la boca, etc. Entonces esas líneas, esos rayados sobre la pasta ya conformando la forma del cráneo, es la que vamos a ir utilizando para ir llegando a un resultado común, ¿no? Que sea un resultado armónico, que sea un resultado que al ojo se vea bien, ¿no? Ahí el video continúa, ustedes lo van a poder ver con detención. Estos videos, la idea es que se retengan, ¿no? Y aquí vemos cómo por un lado tenemos la marca y aquí tenemos la otra parte donde está ya el rostro terminado. Entonces hay muchas de estas, ¿cómo se llama? De estas obras que les van a servir, ¿no? Que a uno le sirven mucho para ¿cómo se llama? Para el trabajo. Aquí también hay uno que tiene que ver con el uso de las herramientas. Entonces, en el uso de las herramientas también nos damos cuenta que aquí justamente están estos sacadores, ¿no? Estas estecas, donde tenemos estos hilos y vemos estas formas que son muy fáciles de hacer. En general, los estudiantes de las generaciones pasadas como que se los hacían, ¿no? Con un pedacito de madera, un pedazo incluso hasta de plástico, formado de formas distintas, nos permitía eso. Y es el famoso cortador, para eso el hilo de nylon, ¿no? Que básicamente es para cortar la arcilla. No tiene más ciencia que eso. Ese tipo de espátulas, por ejemplo, se las pueden hacer perfectamente ustedes, ¿no? Con un pedacito de madera o un plástico rígido, no hay ningún problema. Entonces, todas esas formas son parte de lo que constituye la herramienta y lo que nos va permitiendo también sacar mejores resultados. Porque, por ejemplo, lo que está haciendo ahí con el sacador de hacer el dibujo de una línea fina,
Uno no lo puede hacer con la mano y con los dedos, pero sí lo puede hacer con una herramienta. Entonces un cuchillo también puede ser una buena herramienta, ¿no? Ahí va a ir dependiendo un poco de cuál es su ingenio para ir aplicando todo este tipo de herramientas. Pero lo que les deja claro es que uno trabaja con la mano hasta cierto nivel, pero después de ahí para adelante ya empieza a trabajar con herramientas. Y eso es lo que le va dando también realismo a estas obras, ¿no? Entonces ahí van a tener harto para revisar, ¿no? Y aquí les estoy mostrando también el tema de la estructura. Y aquí se ve muy claramente cómo la estructura sirve, ¿no? Y que no tiene ningún tipo de complicación. Tenemos que pasar a la publicidad. Entonces ahí justamente está el escultor con el palo de madera y lo está envolviendo en hielo, que es lo mismo que yo le estoy pidiendo, ¿no? Y él, bueno, empieza inmediatamente a tirar la arcilla. Pero básicamente es más o menos la misma idea de lo que está haciendo él, ¿no? Y el hilo plástico sirve justamente para eso, para hacer cortes muy limpios. Y eso les va a permitir trabajar con mayor precisión, ¿no? Entonces, a través de este proceso, vamos a ir reparando y deteniéndonos en cada una de las partes que necesitan modelar. ¿Mm? Preguntas en relación a esto. Bueno, en relación Entonces, a perdón, esto, sí, perdón. una consulta. Entonces, se supone que lo que tenemos que usar son 5 kilos de arcilla aprox, más o menos, ¿verdad? Claro, si tú puedes más, mejor. Más o menos, entonces, ¿de qué medida podría ser la base, entonces, como para esa cantidad de Mira, arcilla? si tú, porque mira, si ustedes pueden comprar más arcilla ideal, porque el ejercicio original es hacer la escala, es hacer la cabeza de uno. Ok, Entonces tiene que tener la misma proporción. Entonces ya, yo ahí a los estudiantes les pedía 10 kilos de arcilla y con 10 kilos nos alcanzaba ya, para hacer una cabeza grande. Entonces, ahí lo que ustedes tienen que hacer, aplicando el sentido común, es con una regla medirse su cabeza, ¿no? Si es que la quieren hacer así. Y el eje, que es importante porque hay una base, ¿no? Imagínate que hay una base y de esa base, voy a tomar aquí el celular y esta cuchara, ¿no? De esta base de madera, yo le ujú, pongo el palo ahí, para arriba, ¿no? ya, Para que me quede rígido. Entonces por ujú, abajo lo voy a atornillar para que me agarre bien el palo y le voy a echar un poquito por hacer para que este palo me quede súper rígido. Ya ya, este palo yo lo empiezo a forrar, aquí lo voy a forrar con papel de diario y aquí voy a aumentar el volumen para que me quede como la cabeza. Y eso yo lo voy ya, a profe, forrar con arcilla. ya, Pero tienen que considerar que el eje de este palo, piensen que mi cabeza es la que está cortada aquí, ¿no? Y aquí está la base, ¿no? La base de madera, ¿no? Y desde aquí se proyecta hacia arriba el palo, pero no lo puedo dejar hasta el final de la cabeza, sino como hasta la mitad de la frente, ¿no? Porque después voy a estar modelando y voy a estar chocando con el palo, ¿no? Entonces, tiene que ser como hasta esta altura aproximadamente de la cabeza que se vayan a realizar. Ahora, si no tienen los 10 kilos y la van a hacer de 5 kilos, hacen la misma cabeza pero en proporción, ¿no? Entonces, para eso es la pinza que yo les voy a pedir. Pero, por ejemplo, si su cabeza dicen, bueno, yo desde el mentón hasta arriba la cabeza tengo 27 centímetros, digo que el cuello tiene 9 centímetros, ¿no? Que hay 9 centímetros de aquí hasta acá, le sumo el otro y ahí tengo una altura, entonces calculo y el palo lo pongo para que me quede como a esta altura, ¿no? Interiormente, obviamente, ¿no? Y ya, después voy profe, forrando con arcilla.
Entonces, Ahora por me quedó un ejemplo, poquito más claro. Gracias, profesor. perdón, Scarlett. No, que ahora me quedó un poco más claro. Ya. Le daba las gracias porque no había entendido bien cómo tenía que hacer la construcción. Porque No la es una primera vez construcción, sí, es una que hice construcción una súper. cabeza nos dijeron que tenía que ser hueca. Claro, claro, es el alma de papel de diario. Se puede hacer maciza, pero ahí tiene que ocupar los 10 kilos porque tenía que llenar todo y en general no se hace, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, toman las medidas, sus propias medidas, y dije, tengo 5 kilos, voy a tomar todas mis medidas y las divido por 2, ¿no? Entonces, si tenía 28, ya, entonces lo voy a hacer de 14, porque ahí sí me va a alcanzar. Pero voy a poder mantener una medida para mantener la proporción. Entonces, para eso también va a ser la pinza que les voy a subir, para que la fabriquen, ¿no? Eso es, yo les voy a mandar una hoja que es, que la pueden imprimir si tienen impresora y pegarla en una madera y recortarla, o si no, la pueden copiar y hacerla ustedes mismos, ¿no? Para que entiendan un poco cómo funciona. Pero va a ser un trabajo en el cual ustedes me van a ir presentando los avances, yo les voy a ir haciendo algunas críticas a través de la pantalla y a su vez los vamos a ir apoyando también con tutoriales y con clases prácticas, teóricas, técnicas que vamos a ir teniendo en esta segunda unidad. Profe, entonces, Francisca, dime. para el viernes de vuelta del receso hay que tener esa clase, la base de madera, Con el junto al papel papel, y todo eso. sí, y la arcilla. O sea, como que ya tienen que haber empezado a hacer la cabeza. Solamente la cabeza, ¿no? Y la cabeza implica solamente hacer este volumen, no hay ni boca, ni nariz, ni ojos, ni orejas, no, solamente la cabeza. El Ya, volumen y de la cabeza, porque ni siquiera la cabeza va a estar bien, ¿no? O sea, pero que tenga el volumen, que tenga la arcilla puesta. Porque en la ya, clase, yo mismo voy a estar aquí con ustedes y vamos a tener una clase práctica que la estoy pensando así como en los matinales. ¿Se han fijado? Así como cuando le dicen, cuando van a cocinar, y le dice, ya señora, tome la cebolla, pártala por la mitad, ¿no? Vaya cortando finito, una cosa así vamos a hacer, ¿no? Pero en vez de estar cocinando un charquicán, vamos a estar haciendo algo. ya, y ese avance debemos enviárselo con anterioridad, o sea, antes de esa clase No, o no, no, así. no esa misma clase. Y me lo Ya, van a ir mostrando por pantalla, ya, ¿no? Porque es una cosa bien, porque necesito que sea dinámico, porque es taller. O sea, ya, originalmente esto lo tendríamos que hacer en el taller de escultura arriba, en el cerro. Pero como no hay cerro, no hay taller de escultura, no hay clases, tenemos que hacerlo por acá. Pero el año pasado tuve la experiencia con unas compañeras y compañeros de ustedes que ahora están en cuarto y resultó bastante bien, ¿no? No fue complicado. Así que esa va a ser un poco la metodología, ¿no? Y lo del ensayo, sí, ya la entrega en la próxima clase, sí o sí, ¿no? Y ahí el plazo es ese. Yo también les voy a enviar la rúbrica para que sepan qué es lo que se va a estar evaluando, pero básicamente es todo lo que ya hemos conversado en las clases. mm. Y el ensayo se envía a través de webmail, Sí, Canvas, sí, webmail. sí, del info me lo mandan a mi correo, Ya, ¿no? Me lo mandan a mi correo con su nombre, el curso y eso. O sea, yo lo voy recolectando y lo voy a ir leyendo, corrigiendo y ahí les voy a poner que es su primera nota. Por eso igual les digo que más que la extensión, ¿no? Porque no es tanto que hay gente que cree que porque me mandan, no sé, 20 páginas, no. Tiene que ver más con lo que estoy pidiendo, que tiene que ver con la cuestión reflexiva. Con yo estoy reflexionando frente a la escultura. Porque este no es un taller de historia, ¿no? Sino es su capacidad reflexiva, lo que están entendiendo frente a la escultura. Eso es lo que más me importa. Es cómo van a desarrollar su idea, cómo, si les quedó redondito o no, si es interesante, etc. Entonces no es por kilo, digamos, la nota, ¿no? Sino es por estos objetivos, ¿no?
Y cualquier consulta, cualquier duda me escriben al correo y yo les contesto. Bueno, Ya, profe. chicas, ¿alguna otra duda tienen? Les doy la palabra. ¿No? Bueno, si es así... Disculpe, disculpe que para que me quede bien claro, ¿el ensayo no tiene plazo como de horario ese día viernes 7 o...? No, me lo entregan el viernes durante el día. Ya, No es necesario ya. que sea, ¿cómo se llama? Durante el día me entregan, pero tiene que ser el viernes. Y quiero contestarle también aquí a Bastián, que me preguntaba, Bastián me preguntaba cuál vendría a ser la visión de la sociedad chilena no artista acerca de las esculturas públicas. Ya, eso también puede ser interesante, ¿no? Como la percepción de la gente en relación a la escultura. Pero Bastián, igual ahí en ese ensayo que tú podrías, tienes que apoyarte igual en las clases, ¿no? Entonces te tienes que apoyar, pero me parece que es interesante, porque tú dices, bueno, ¿qué piensa el público no artístico de la escultura de, no sé, porque de los dinosaurios, por ejemplo, ¿no? Hay gente que dice, oye, escucha, la escultura de los dinosaurios la encuentro maravillosa. Otro que les cargan, ¿no? Otro que la encuentran artificial, otro que dicen que no es arte, otro que dice que no es escultura. Entonces también puede ser interesante el punto de vista como del usuario, ¿no? Que finalmente es la persona que anda circulando en la ciudad, en la calle. Así que sí, Bastián, me parece que puede ser un tema bien interesante de análisis. Pero debes apoyarte en las clases que hemos tenido, porque de ahí sale el fundamental núcleo. También les publiqué unos textos que también les sirven de apoyo. Hay uno que se llama Conceptos de la Escultura, que también les recomiendo que lo revisen y lo lean, porque les va a servir. Y les subí un libro de Marcel Duchamp, que son unas entrevistas que está en PDF, que también pueden revisar en relación a las personas que están pensando en esta cosa del arte conceptual. Bueno, si no tienen más preguntas, lo dejamos hasta acá. Deseo que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho. La cosa sigue brava, es de verdad, ¿no? No es una teoría conspirativa el coronavirus, así que cuídense y cuiden a sus viejos y a sus abuelos. ¿Ah? Ya, profe. Un Que esté abrazo bien, grande, profe. Chao. cuídense, Chao. descansen. Chao, chao. Chao, profe, Chao, cuídense. profe, gracias. Chao, Cuídese. chiquillos. Chao, chiquillas.